Hola con todos, el grupo está conformado por Leslie Taco y por mi persona Wendy Bravo. El día de hoy vamos a explicar la creación y monitorización de un quirófano y de un paciente. Este proyecto lo vamos a dividir en dos partes. La parte A, que sería que voy a explicar yo, que sería el quirófano, y la parte B, que va a explicar mi compañero. Entonces, en la parte A, primeramente iniciaremos con la explicación del código, segundo con el apartado en NoRed y tercero en el dashboard. Entonces, vamos a continuación. Ok, entonces aquí estamos en el código de la parte A. Tenemos primeramente que se incluyen librerías. En este caso, en este apartado vamos a utilizar la del DHT, que sería del sensor de humedad y temperatura. Este para inicializar el programa. Esta del Liquid Crystal es de la pantalla LCD en la que vamos a mostrar los valores de la humedad, la temperatura, el CO2, etc. Y finalmente el MQ7, que sería el sensor de CO2. Para ello, primero iniciamos con declarando constantes. En este caso decimos que el sensor de humedad está en el pin 2 del Arduino y también el de TH11. Luego de esto declaramos las constantes, que sería constant in, en donde serán valores que no sean decimales, ¿no? Y eso se va a estar en el pin 0, donde se va a conectar el sensor MQ7. Luego de eso declaramos con un constant float, en donde se va a almacenar valores decimales. En este caso sería el voltaje de alimentación del sensor. Luego con const declaramos varias constantes, ¿no? Aquí están de humedad, que sería para el LED, que está en el pin 6 del Arduino. El de la temperatura, que también se va a utilizar otro LED, en el pin 3 del Arduino. Todas estas de aquí van a ser del Arduino. El de CO2 va a estar en el pin 13 y el pin de carrera estará en el pin 10. Seguido de esto, declaramos para el sensor, no para el LED. Entonces sería el pin de carrera, que estará en el 4, y el alert buzzer, que estará en el 5. El alert buzzer para la alerta, porque vamos a generar una alerta cada que esté fuera de los parámetros. Por eso ya explicamos adelante. Entonces aquí tenemos lo que es la configuración para el buzzer. Entonces con constant declaramos que el sonido o el tono mínimo sería de 1500, el máximo de 2500, y para detener serían 200. O sea, para que vayan aumentando. Luego de esto declaramos que son variables, en donde se van a almacenar los datos que se van a obtener. Entonces sería el float 1, que sería para la humedad, float temp, float CO2, y solamente declaramos para valores enteros el pin de carrera, porque solo daría valores entre 0 y 1, activado y desactivado. O sea, es como un botón, como un pulsador. Entonces, por eso se declara solo, está utilizando variables. Luego de eso utilizamos lo que son strings, aquí para hacer funciones. Luego de esto vamos con las variables. En este caso, como también el buzzer, vamos a declarar en booleano, y para la alerta que esté en 0. Inicializamos el sensor DHT. Aquí lo estamos inicializando. Luego creamos, también estamos inicializando la pantalla LCD para que así funcione. Y el sensor MQ7, que estará en el pin analógico y el VCC. Para eso entramos en el bucle, en donde declaramos como salida, como entrada, bueno, en este caso sería como salida, cada variable que estaba en el momento que expliqué.
Entonces el LED de la temperatura va a estar como salida, el LED de la humedad también como salida, el booster también va a estar como salida, el CO2 como salida, y el pin de carga, como hacer un pulsador, está en entrada y salida, presionando. Y el LED del pin de carga que sale en salida. Aquí establecemos la señal, inicializamos con 9600 la velocidad de los vatios. Estamos calibrando el sensor de CO2. Estamos también inicializando el de temperatura, la pantalla LCD y la luz de fondo de la pantalla LCD. En el bucle estamos utilizando para que lea el índice de humedad, la temperatura, la concentración de CO2 y para leer el estado del sensor 0 o 1. Y aquí mandamos a leer el serial. En este caso estamos utilizando estas funciones para que para declarar, para que aquí se almacenan los datos, ¿no? Y se devuelvan. Estas funciones de aquí, que está aquí, enviar, revisar el estado del bus. Entonces utilizamos esta para devolver el estado de la humedad, la temperatura y el CO2 y el fin de carrera respectivamente. Aquí con generamos un formato de JSON en esta parte aquí para así mandar al Node-RED. Aquí vamos a imprimir en el LCD el estado de la temperatura, la humedad y el CO2 y el fin de carrera. Ya, entonces, aquí comprobamos si hay algún dato disponible en el serial. Aquí leemos los datos que están en el puerto serial. Aquí apagaremos el buzzer cuando se ponga una X en el monitor serie, en este caso en el Arduino. Y ya, entonces cuando esté así, va a estar apagado. De caso contrario se pone Y, el buzzer se va a encender. Cuando esté X se va a encender el buzzer, de caso contrario cuando esté Y se va a apagar. Sí, así es. Ya, entonces, aquí generamos un formato JSON en donde se van a devolver las señales para el Node-RED, o sea, los números almacenados en las funciones. Se va a ir en formato JSON. Es como estar imprimiendo serial print en cada uno, entonces para hacer un solo hacemos un formato JSON. Entonces aquí en el display escribimos mensajes en la posición central, que para la humedad va a estar en tal puesta, porque la pantalla LCD está en 26, que sería columnas y dos filas, sí. Entonces aquí está diciendo que está digamos, en la columna 1, en la fila 0, así. Entonces, uy, ya se me fue. Ya. Aquí estamos para hacer lo del buzzer, que cuando está apagado sale sin alerta. Aquí vamos a iniciar la alerta. Cuando está bueno, excelente. Aquí dice que si el sensor está apagado, va a salir sin alerta. Aquí se va a inicializar la alerta. Si no está la humedad en estado bueno o excelente, se va a encender el buzzer. En este caso, el buzzer. Y si no está en la temperatura en estado bueno o excelente, se enciende la alerta. Aquí, si se enciende la alerta, se revisa el estado de la alerta actual. Ajá, se revisa. Aquí está el tono máximo, como expliqué, el mínimo, y porque yo tengo configurada que
se vaya aumentando según el tiempo que esté encendida la alerta. Entonces empieza con un tono bajo, sube, sube, sube cada cierto tiempo. Entonces, allá aquí la alerta de PIN, en on y en off. Esto nos va a servir para el no red en el momento de que se activa la alerta. Ya. Aquí tenemos que para la humedad, el parámetro mínimo sería de 40. Aquí tengo Pmin porque es parámetro. Entonces, parámetro mínimo sería de 40. Parámetro máximo sería de 60. Y el óptimo, parámetro óptimo sería de 50. Entonces, si el LED se va a encender cuando el dato sea mayor que el mínimo o el dato sea menor que el máximo. Ahí se va a encender. Entonces sería, eh, si este es igual que el óptimo, o sea, para este caso el óptimo sería de 21. No, de 50, perdón, estaba confundida con la temperatura. El óptimo sería 50. Si está en 50, dice que es excelente. Si no está en 50 y está en otro rango de 40 a 60, me va a salir bueno. Pero si el dato es menor que el mínimo, o sea, menor que 40, me va a salir deficiente. Ya, aquí tengo yo dos tipos de deficiente, positivo y negativo. El deficiente más significa que el rango de temperatura está mayor que 60 de la humedad, perdón, está mayor que 60. Y el deficiente menos es que está menor al rango de 40 a 60. A eso me refiero. Ahora vamos con la temperatura. Tenemos que el parámetro mínimo sería de 20, el parámetro máximo de 24.9 y el parámetro óptimo de 21. Entonces tenemos que si el dato es mayor que el mínimo o el dato es mm, menor que el máximo, el LED se va a encender. Si el dato es igual al óptimo, que sería 21, va a salir excelente en la pantalla LCD, se va a imprimir eso. Eh, de caso si está en el rango de 20 a 24.9 sería bueno. Y si no está, si está fuera de esos rangos, sería deficiente. Igual, deficiente mayor al rango permitido y deficiente menor al rango permitido. Este solo es un plus que yo le puse. Entonces, aquí para el CO2, tenemos que el parámetro máximo es de 20. Ya, entonces, si el dato es mayor que el máximo, se va a encender un LED, que yo le puse un LED, y se va a imprimir en la pantalla LCD un vacío. Y aquí, si en caso contrario, o sea, en caso contrario sería que esté dentro del parámetro de 20. Entonces aquí se va a imprimir en la pantalla LCD, se va a imprimir un asterisco al inicio que le puse. No, no es que se necesite, pero yo le agregué. Finalmente tenemos la función del fin de carrera, que es el sensor está presionado, la puerta sería abierta y se va a encender un LED. Y en la pantalla LCD yo le puse que se imprima un flash. Si el sensor no está presionado, la puerta está cerrada y se apaga el LED. En este caso yo le puse que en la pantalla LCD se imprima un vacío. Y ya esto sería todo del código de la parte A. Bueno, en este caso tenemos lo que es el no-red. Una vez ya explicado el código, entonces ya se comienza a enviar datos del Arduino al no-red. Ya voy a explicar por qué. Entonces, primeramente voy a explicar el de los grupos en los que yo dividí para que tengan una mejor estética en el dashboard. Entonces, el grupo principal, o sea, la pantalla principal, sería quirófano. De ahí tenemos diferentes grupos, que sería la temperatura, humedad, la puerta, el dióxido de carbono y la alarma usa. Y es aquí que sería otra pestaña de los parámetros fisiológicos del paciente que les dije, pero esa parte ya explica mi compañero. Entonces, más adelante.
Les dije que el Arduino iba a enviar datos del Arduino ID al no-red. Esto lo hacemos mediante el serial, que sería en este caso el COM6. Entonces aquí va a recibir los datos. Aquí yo le puse un debug solo es para observar que sí me estén llegando datos. De ahí no tiene como que es obligatorio. Solo yo le puse para guiarme en cada paso. Entonces, tenemos un JSON. Ya. Entonces, el primer nodo a observar sería el de la temperatura. En ese nodo solo tenemos el llamado de la función. ¿Se acuerdan que creamos una función ten en el Arduino ID? Bueno, aquí la llamamos y hacemos que retorne el resultado. Aquí tenemos un gauge para ver los resultados de la cosa y la imagen con la que se verá en el dashboard. Luego de esto tenemos el estado del indicador de la temperatura, que aquí va a llamar a la función con la que creé esa parte y dice que si el dato es igual a excelente, se va a imprimir excelente. Si es bueno, se va a imprimir bueno, y si es el caso contrario de los dos, sería deficiente y se retorna. Eh, Aquí tenemos el indicador que va a decir bueno, malo, excelente, según lo que ya estaban los parámetros. El estado de la temperatura, que sería la buena función, si el resultado es igual a excelente o bueno, el LED se va a mantener apagado. Y si no es ni excelente ni bueno, se va a encender el LED. El de la humedad, el estado de la humedad, igual. Si es excelente o bueno, el LED está apagado. En caso contrario, el LED se enciende. El estado del indicador de la humedad, aquí no tenemos mayor cosa. Hay algunos nodos que no deberían estar, pero por estética o por no estar tanto unido, le puse. Pero de ahí, como ya está recibiendo datos de acá, entonces no es necesario poner otra función porque prácticamente ya está ahí. Ya de aquí es de la humedad. Llama la función, da los parámetros que estaban guardados ahí. El Gauss, donde se muestra Gauss. El fin de carrera que muestra los dos estados abierto y cerrado, que en este caso yo le dice que se muevan las imágenes. Una que está en la puerta abierta y la otra que está en la puerta cerrada. Entonces llamamos a la función, decimos que si es 1, cuando está presionado la puerta va a estar, no, cuando si es 1 está así, la puerta está abierta y cuando no, cerrada. Aquí tenemos la imagen, el CO2, que tampoco porque ya retorna del Arduino ID. El estado del CO2, que sé que si le puse así. Llama la función, ¿se acuerdan del asterisco? Bueno, si imprime el asterisco es porque estaba elevado el CO2, estaba fuera del rango, entonces se enciende el LED. De caso contrario, se apaga. El estado del buzzer, que ya venía del Arduino ID. Y ya, en ese caso, esta parte de aquí, si le ven, está con otro com. Es porque en esta parte de aquí, el no red ya no está recibiendo datos, sino enviando datos. Entonces, aquí hacemos que el buzzer se apague, retornando el resultado de la del Arduino. Y aquí en text input, aquí, bueno, prácticamente aquí estaremos apagando. Y ya, esto es todo. A ver, conveniente con los nodos, no sé qué pasó, se me borró. Pero en este caso, ¿se acuerdan que le dije que retomaba los datos del Arduino? No, estaba equivocado. O sea, sí lo retorno, pero aquí ya en estos nodos tengo la función. Entonces en la del CO2, ya, bueno, eso te expliqué que llama la función, se imprime, se está el asterisco, se enciende el LED, no, no. Solo me faltaron esos dos. El estado del buzzer llama la función, hace una función global, por así decirlo. Entonces, si aquí se va a encender el LED,
encendida, que se va a apagar, y va a decir cuando se enciende la alerta encendido y cuando no, apagado. Así va a decir en el mismo. Y eso creo que era todo, ¿no? Aquí está la alerta, que fue un mes. Y ya les muestro lo que es el dashboard. Bueno, disculpa. Entonces aquí, como les expliqué, monitorización del quirófano. Aquí están las dos pestañas. Entonces ya estaba ahorita en quirófano. Aquí se ve lo que es temperatura. Esta es la imagen que les dije. Y este sería el LED. Aquí indica si está bueno, malo, excelente. Y aquí se va aumentando según la temperatura ambiente. La humedad, la imagen, el LED del indicador. Venga, la puerta que aquí se va a mover, si cuando está abierta va a estar así y cerrada va a estar una imagen de que está cerrada. El alarma buzzer, que aquí la puedo apagar con 1, 2, 3, 4 y encender con 999 según mi programación. Y el dióxido de carbono que está encendiendo LED. Eso es todo. Por mi parte, mi compañera de continuación va a explicarlo de la parte B. Buenos días, mi nombre es Leslie Taco y yo voy a presentar acerca del código del Arduino. Primero comenzamos con las librerías, cuál es el IncludeWire, es la biblioteca para la comunicación I2C, la biblioteca del sensor del MAX 30105, el algoritmo para calcular la saturación del oxígeno de la sangre, la biblioteca para el termómetro, para el MLX 90614 y para el de la pantalla. De ahí tenemos aquí esta parte, la número 7, la cual este es el objeto del sensor del MAX. De ahí tenemos que definir, aquí definimos el brillo máximo para el LED. De aquí en esta parte tenemos que el Arduino Uno no tiene suficiente RAM para almacenar 100 muestras de datos de LED infrarrojo y LED rojo. Entonces lo que hicimos es nomás para unas 50 muestras. De ahí tenemos lo que es en esta parte de acá, los datos del sensor de LED infrarrojo, los datos del sensor de LED rojo, los datos del sensor de LED infrarrojo y rojo nuevamente para 16 bits y 32 bits. De ahí tenemos en la línea de código 21, tenemos la longitud de los datos que queremos que sea, el valor de la saturación de oxígeno, el indicador para mostrar si el cálculo de la saturación del oxígeno es válido o inválido, el valor de la frecuencia cardíaca, igualmente para calcular si es la frecuencia cardíaca válida o inválida, y la variable de la temperatura. De ahí tenemos en la línea 28, vamos a comenzar con las variables con valores iniciales, en la cual tenemos aquí que indica si el monitor se encuentra encendido o apagado, igual con el zumbador, y para el valor de la alerta. De ahí tenemos en la línea 33, en la cual en qué pin debe estar conectado cada uno. Como por ejemplo, en la 11 debe estar en el pin PWM, en el cual parpadea con cada lectura de datos, el pin de LED del oxígeno de la sangre, igual de la frecuencia cardíaca, el de si la temperatura es alta o baja, y para el zumbador de la alerta. De ahí tenemos que la frecuencia, tenemos en la línea de código 41, la frecuencia mínima para el zumbador de la alerta, que pusimos 1500, y la frecuencia máxima para el zumbador de la alerta es 2500. Y el incremento de la frecuencia es 200. De ahí tenemos aquí la biblioteca del MLX 90614 y la pantalla LCD. De ahí en esta parte de aquí encontramos cómo está configurado el pin de salida para el LED y para el zumbador. Tanto que es como para el oxígeno de la sangre, el ritmo cardíaco y para las alertas. De ahí tenemos primero inicializamos la pantalla de la comunicación serial a 115.200 bits por segundo. Esto le pone sería vatios. De ahí inicializamos el sensor, el cual usamos el I2C predeterminado a 400 kHz. De ahí entonces, si no se encuentra el sensor,
si no lee los datos o no se encuentra bien conectado, lo que nos va a imprimir en la pantalla sería el MAX 300.105 no encontrado, por favor revisar la conexión o alimentación. Y si esto no pasa, entonces seguiríamos. Primero comenzaría la inicialización del termómetro, en la cual aquí vamos a calcular no vamos a calcular, va a mostrar el brillo del LED. Nosotros vamos a poder poner el promedio de las muestras, el modo del LED, la tasa de muestreo, el ancho del pulso y el rango del ADC. De ahí aquí configuramos el sensor con estos parámetros que tenemos aquí. De ahí lo que hacemos es la inicialización de la pantalla LCD. De ahí en la línea 82 tenemos la longitud del buffer de datos, que esta lee primero los 100 primeros datos y determina un rango de señal. Y mira si hay nuevos datos y comprueba si en el sensor se encuentran nuevos datos. De ahí lee los datos tanto del LED rojo como del LED infrarrojo y nos determina la muestra y pasa a la siguiente. De ahí con esto calcula la frecuencia cardíaca y la saturación de la sangre después de haber tomado las 100 primeras muestras en los 4 primeros segundos. Una vez tomadas las muestras, continuamente el sensor MAX 30102, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno se calcula en 1 segundo y esto nos imprime en la pantalla. Primero se descartan los 25 series de muestra en la memoria y se desplaza 25 series en muestra hacia arriba. Una vez tomadas las 25 muestras, antes de calcular la frecuencia cardíaca, vemos si hay nuevos datos en el sensor y este parpadea el LED de la placa después de cada lectura de datos. De ahí tenemos que si lee los datos del LED rojo, lee los datos del LED infrarrojo y nos determina la muestra y así pasa hacia la siguiente. De ahí una vez obtenidas las 25 muestras, recalcula la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. De ahí obtenemos la temperatura, esta se da en grados Celsius. Y esta se ajusta esta parte se ajusta por medida de pérdida, ya que el sensor que tenemos no es muy bueno, entonces nosotros le ajustamos más para que no sea tanto el porcentaje de error. De ahí tenemos el valor de la saturación de oxígeno, el valor de la frecuencia cardíaca y el valor de la temperatura. Una vez esto, lee los datos del puerto serial e imprime los mensajes en el puerto serial. Y aparte también calcula el control del zumbador de la alerta. Una vez esto se imprime en la pantalla, se imprime el oxígeno de la sangre, el ritmo cardíaco y la temperatura. Esto se puede ver en la pantalla. De aquí pusimos los valores máximos y mínimos que son para que se puedan encender o apagar los LED, como el máximo para el oxígeno y el mínimo. Igual tanto para la frecuencia cardíaca y para la temperatura, igual que en la temperatura, si es mayor de 37.2 tiene que encenderse el LED, si es menor de 36,1 igual tiene que encenderse. Y si está en un rango indicado no tiene que encenderse nada. De aquí vemos si hay algunos datos disponibles en el puerto serial. Igualmente vuelve a leer los datos entrantes del puerto serial y apaga el monitor y enciende nuevamente el monitor. Apaga el monitor con 0 y enciende el monitor con 1. De ahí tenemos que si el zumbador está apagado se termina la función sin alerta y se apaga. De ahí inicialmente no hay alerta si es falso. De ahí si la frecuencia cardíaca no está normal o excelente, se activa la alerta. Si la saturación de oxígeno no está normal o excelente, se activa igualmente la alerta, igualmente con la temperatura. Y si hay una alerta, se revisa el estado actual. Igualmente con el zumbador. Y si no hay alguna alerta, igual se apaga el zumbador. De ahí tenemos lo que se imprime el mensaje en la pantalla LCD en posición central. Tanto el
el oxígeno en la sangre como el ritmo cardíaco. Muchas gracias. El Node-RED, la parte la cual es de parámetros fisiológicos. En esta parte tenemos lo que es la entrada del Arduino, el COM7 sería el puerto serial. De ahí tenemos un JSON, un debug, uno de entrada, el cual, perdón, va conectado aquí. Tenemos un JSON y lo que primero vamos a ver es el de la temperatura, el cual aquí tenemos un gauge para poder ver cómo se visualiza la temperatura, una imagen para que vea cuál es el símbolo de la temperatura y aquí tenemos cuál es el código que usamos. Aquí primero usamos la biblioteca del MLX 90614, creamos una instancia para el sensor. De ahí procedemos a que se tome la lectura tanto ambiente y temperatura del objeto, pero en este caso solo sería la del objeto, que sería la temperatura corporal. De ahí crea un nuevo mensaje con las temperaturas y este envía el mensaje. De ahí tenemos lo que es la temperatura, pero con el LED para ver si se prende o se apaga. Tenemos la variable para simular la temperatura corporal, la simulación de la lectura. De ahí tenemos que si es mayor de 37,2 tiene que encenderse el LED. Si es igual mayor que 36,1 tiene que encenderse el LED. Y devolvemos un mensaje modificando para controlar el LED. De ahí tenemos lo cual es el oxígeno de la sangre. Tenemos aquí el código, la cual es el MSG payload. Aquí convierte el primer elemento en una matriz output. Igual el segundo y crea un mensaje. De ahí tenemos un gauge para el oxígeno y el ritmo cardíaco y una imagen igualmente. Aquí para el control del LED tenemos igualmente que si es mayor de 100 tiene que encenderse, si es menor de 90 igualmente y si no tiene que apagarse. Acá tenemos una imagen para el ritmo cardíaco, la imagen que pusimos y igualmente para el ritmo cardíaco del LED. Igual que tiene que encenderse si es mayor de 100, que si es menor de 60 tiene que igual encenderse y si no tiene que estar igual. Y esto sería todo por la explicación del Node-RED.